a abrir nuestras escrituras en el Evangelio de Juan, su capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a dar lectura al versículo 2. Juan, capítulo 7, versículo 2, hermanos. Todos unidos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice: y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Pues esta festividad que estamos recordando, hermanos, es un mandamiento de nuestro Dios. Y es la tercera fiesta, ¿verdad? De esas tres que el Eterno manda. Y a esta fiesta de las cabañas también se le conoce como la fiesta de ¿qué, hermanos? La fiesta de los tabernáculos. Sabemos que nuestro Dios libró al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y fue llevado al desierto. Y cuando estaban reconociendo la tierra, recordamos que algunos tuvieron temor, ¿verdad? Y decían, vimos a unos gigantes y nosotros éramos muy pequeñitos. Y el tiempo que ellos estuvieron recorriendo, reconociendo la tierra que el Señor les había prometido, sabemos que ¿cuántos días duraron, hermanos? 40 días. Y dice ahí el libro de Números 14:34 que como no creyeron en nuestro Dios, durante un tiempo muy prolongado iban a estar en el desierto. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 40 años. Un año por cada día. 40 años en el desierto. ¿Será fácil vivir en el desierto, hermanos? ¿Habrá muchas carencias en el desierto? Sí. ¿Habrá que batallar mucho en el desierto? Sí. Parece que aquí nuestro Dios les dio un castigo, ¿verdad? Y dice 40 años en el desierto. Pero hermanos, nuestro Dios, sabemos que los que conocemos la palabra, sabemos que nuestro Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces el Señor castiga al pueblo en andar 40 años en el desierto. Y esta fiesta es en recordatorio de esos 40 años que estuvieron en el desierto. Pero nuestro Dios, ¿cómo mostró su misericordia, hermanos, al pueblo durante esos 40 años en el desierto? ¿Mostró su misericordia? Sí. Y la manera que nuestro Dios le dijo al pueblo, vas a estar 40 años en el desierto, pero no te voy a dejar solo. Vas a caminar esos 40 años, pero no lo vas a hacer solo. ¿Quién iba acompañando al pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto? Nuestro Dios, hermanos. Y entonces el Señor dice, vas a andar 40 años en el desierto, pero yo voy a estar contigo. ¿Y cómo iba a estar Dios con el pueblo de Israel en el desierto? Vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo, capítulo 29, verso 44 y 45. Voy a pedirle a un hermano que le dé lectura, por favor. Éxodo 29, 44 y 45. Hermano Ezequiel, ¿nos ayudas? Dice así: y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar.
Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Entonces, hermano, nuestro Dios dice, vas a andar 40 años en el desierto, pero vas a hacer algo. Vas a hacer un tabernáculo. Y yo voy a estar en ese tabernáculo. Habitaré con los hijos de Israel, ¿y qué? Y seré su Dios. Pero es menester que se levante ese tabernáculo para que veamos que no nos encontramos solos. En el mundo podemos tener dificultades, adversidades, pero el Señor dice, levántate un tabernáculo. Y dice Éxodo 25, verso 8, hacedme un santuario y yo habitaré en medio de ellos, entre ellos habitaré. Y entonces ese tabernáculo principal estaba ahí, hermanos, en el centro. Pero alrededor del tabernáculo de Dios, ¿qué había, hermanos? Muchos tabernáculos pequeñitos. Muchos tabernáculos pequeños. Muchas casas movibles. Así como el tabernáculo era movible, las casas de los que estaban alrededor eran movibles, hermanos. Cuando ese tabernáculo, durante el caminar del desierto, hermanos, se tenía que mover, ¿sería sencillo moverse, hermanos? ¿Sería muy relajante, muy tranquilo? ¿O implicaba mucho trabajo, mucho esfuerzo? Si ustedes ven lo que dice Números capítulo 33, todo el capítulo 33 de Números, nos menciona cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto y empieza a hacer estancias, a trasladarse de un lugar a otro. ¿Cuánto tiempo estuvo, hermanos, el tabernáculo en el desierto? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Éxodo, en el capítulo 40. Éxodo 40. Vamos a pedirle a una hermana. ¿Quién trae el micrófono, hermano? Ángel, usted acérquese con alguna hermana para que nos ayude y va a darle lectura al verso 1 y al verso 2. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio. Y el verso 18, hermana, por favor. Verso 17, de ahí mismo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. ¿Se fijan? O sea que el segundo año, el primer mes. Ahí se levantó el tabernáculo. Entonces podemos decir que habían estado un año en el desierto y todavía no estaba el tabernáculo, pero se levanta ese tabernáculo. Entonces estuvo como 39 años el tabernáculo en el desierto. Ese tabernáculo principal. Y yo les decía, cuando tú veas ese tabernáculo, ¿tienes alguna necesidad? ¿A dónde vas a ir? Acercarte a la puerta del tabernáculo, porque ahí yo les hablaré. Y estuvieron en ese camino. Y si vemos Números 33, si sumamos las ciudades a las cuales llegaron y que se movían, habla 42 ciudades, lugares, 42 lugares. Quiere decir que por lo menos el tabernáculo se movió unas 40 veces, aproximadamente, vamos a suponer. O a lo mejor 39 veces. 39 veces porque en el segundo año empezó, ¿verdad?, a erigirse. Pero sí se movió
mínimo podemos decir, ¿cuántas? 35. Si contáramos cada una, diríamos 42 o 40 veces. ¿Cuántas veces se movió? Muchas veces, hermanos. ¿Y era sencillo moverlo? No sé si les costó trabajo, hermanos, prepararse para esta festividad. Si el buscar las palmas, el limpiar los lugares, el de acondicionar para los alimentos, que todo quede ordenado. ¿Verdad que no terminamos cansados? ¿Verdad que no nos cansamos? Fíjense, con estas cosas pequeñitas nos cansamos. Ahora, lo que representaba mover ese tabernáculo era un gran esfuerzo, porque para que pudiera aguantar la noche, los vientos, la intemperie durante ese tiempo, pues sabemos que ese tabernáculo tenía que tener columnas, tenía que tener barras, tenía que tener maderas, tenía que tener cortinas, tenía que tener velos, tenía que tener cubiertas, y todo eso, hermanos, pieles, todo eso, ¿sería fácil de ponerlo y quitarlo? Como que era un grande trabajo, hermanos. Y dice en el libro de Números que en esa travesía, de ese caminar, nuestro Dios hacía sentir que no estaban solos, su presencia estaba ahí con ellos. Y dice Números capítulo 9, vamos a ver qué nos dice, del verso 19 verso 17 al 19, vamos a ver qué nos dice. A ver, un hermano, por favor. Nuestro hermano David está ahí atrás de usted. 9, 17 al 19. Dice 9. Y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí alojaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel se partían, y al mandato de Jehová asentaban el campo. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban quedos. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo a muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Bien, hermano, gracias. La nube se levantaba y entonces ¿el qué, pueblo? Se levantaba. Cuando Dios decía hay que moverse, ¿qué? Se movían. ¿Y cuánto tiempo duraba el tabernáculo en un lugar? ¿Cuánto tiempo? Si vemos el verso 22 de aquí mismo, capítulo 9, verso 22 dice, o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, quedándose sobre él, los hijos de Israel estaban acampados. Pero si se movía, ¿qué? Se tenían que mover. Y si el Señor decía, llegaron y llamaban al tabernáculo, tenía 2 días y les, hay que levantarse. Pero ¿cómo? Si nomás son 2 días y todo el trabajo. ¿Pero qué hacían, hermanos? Obedecían y entonces hacían la labor que Dios les estaba determinando. Porque si estamos lejos del tabernáculo, ¿qué nos puede pasar, hermanos?
si nos alejamos del lugar donde está la presencia de Dios, vamos, hermanos, a ser desgastados por el calor del sol cuando estaba ahí y por el frío en la noche. Aquel que no quisiera moverse con el tabernáculo, eso era levantar el tabernáculo, pero después cada quien tenía que quitar su tabernáculo pequeñito y todos se tenían que mover. ¿Cuántos eran los que estaban alrededor de ese tabernáculo? ¿Mande? ¿Serían poquitos o serían muchos? Dice el libro de Números en el capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice. Números capítulo 1. Verso 46. Una hermana, ¿quién nos ayuda? Números 1:46. Fueron todos los contados 603,550. ¿Cuántos eran, hermanos? 603,550. Pero ¿a quién se estaban contando nomás aquí? Vamos a ver qué dice el verso 38. Hermano Abraham, por favor. De los hijos de Dan, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Entonces, solamente eran de 20 años para arriba. ¿Y eran puros qué? Hombres. 603,550, puros hombres de 20 años para arriba. Ahora, ¿cuántas mujeres serían? ¿Cuántos niños serían? No nos dice la escritura, ¿verdad? Pero quiere decir que si eran mínimo 2 millones. Y esos 2 millones, si estaban 2 días, se levantaba la nube y el tabernáculo y se movían, ¿qué? Todos, hermanos. Y aquí somos poquitos. Seremos que a lo mejor unos 80. Nos cuesta trabajo movernos los 80. Imagínense moverse los 80. Los 2 millones. Pero el Señor nos dice, vas a guardar esa festividad de los tabernáculos, para que no se te olvide lo que tú viviste allá. ¿Qué cosas viviste? ¿O qué cosas hemos vivido dentro de nuestra caminada, de nuestra vida? El pueblo allá de Israel vivió cosas difíciles, pero también vivió y observó maravillas y la protección de ¿qué? De nuestro Dios. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros, hermanos? Sí. Pero para poderse mover esos 2 millones de personas y para poderse acomodar, pues ¿cómo le hacían? Sería que nomás decía, muévanse y ya. No. Debía de haber ¿qué? Un orden.
un orden de cómo estaban acomodados alrededor de ese tabernáculo y los tabernáculos alrededor de ahí. ¿Y de qué manera estaban ordenados? Si vemos aquí el libro de Números en el capítulo 2, del verso 3. El verso 3, vamos a ver qué nos dice. Números 2:3. A ver aquí nuestra hermana Jimenita que nos ayude. Números 2:3. Estos acamparán al levante, al oriente la bandera del ejército de Judá por sus escuadrones, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Bien. Aquí nos habla, dice que los que estaban al oriente, hermanos. Y si seguimos leyendo los versos, llegamos hasta el versículo 8 y nos menciona que ahí en el oriente, donde estaba la entrada a la puerta del tabernáculo, había 3 tribus. ¿Cuáles tribus eran? El que estaba al frente era Judá. ¿Por qué? Porque era el legislador, como dice Génesis 49, verso 10. Y también estaba la tribu de Isachar. ¿Por qué Isachar? Porque dice Primera de Crónicas 12:32 que Isachar era entendido en los tiempos. Entonces es el que marcaba el tiempo. Y después estaba Zabulón. Y Zabulón significa puerto marítimo. Y en los puertos es donde se hace la comercialización. Es el que iba a tener contacto con los pueblos para negociar. Y son los que estaban al frente. Todo era un orden. Todo estaba acomodado perfectamente bien. Y seguimos leyendo todo este capítulo de Números, capítulo 2. Vamos a encontrar que al mediodía, esto es al sur, se encontraba Rubén, Simeón y Gad. Rubén, Simeón y Gad. Y en el norte se encontraba Dan, Aser y Neftalí. Y en el occidente, a espaldas, se encontraban los más pequeños. ¿Quién eran los más pequeños de las tribus? No. ¿Quién eran los hijos más pequeños de Israel? José y Benjamín, pero a José les da doble parte. Entonces estaba Efraín, estaba Manasés y Benjamín. Por eso cuando ellos van caminando, Amalé, ¿a quién atacó, hermanos? Al más chico, a los más chicos, a Benjamín, a Manasés y a Efraín, porque eran los que iban a espaldas del tabernáculo. Ellos estaban bien ordenados. Y cada uno de ellos, si ustedes leen todo este capítulo 2 de Números 1 y Números 2, dice que tenían un principal que era el que los dirigía. ¿Para qué? Para que se empezaran a mover dentro de ese transitar que iban ellos a marchar. Pero los que formaban una parte importante dentro de lo que era el pueblo, esto era el pueblo, pero necesitaban la guía ¿qué? Espiritual. La guía espiritual. Y ahí, en el oriente, ahí a la entrada de la puerta, naturalmente, ¿quién iba a estar, hermanos? Aarón y sus hijos y Moisés.
para dar, eran los que se comunicaban, los mediadores con nuestro Dios para responder al pueblo. Pero vamos a ver que también dentro de este caminar, hermanos, el pueblo estaba acomodado por los hijos de Leví en tres partes importantes. Vamos a ver quiénes eran. Números 3, verso 17. Números 3, 17. Hermano Judá, por favor. Y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón y Coat y Merari. Vemos, hermanos, que estaban aquí los hijos de Leví. Gersón, ¿qué? Coat y Merari. ¿Cómo estaban ellos, hermanos, acomodados y cuál era su función? Vamos a ver qué nos dice del verso 21 al verso 23 de este capítulo 3. Una hermana, por favor. Hermana Kenia, ¿nos ayuda, por favor? Números 3, 21 al 23. De Gersón, la familia de Libni y la de Simei, estas son las familias de Gersón, los contados de ellos conforme a las cuentas de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos 7,500. Las familias de Gersón asentarán a sus tiendas a espaldas del tabernáculo al occidente. ¿Se fijan? ¿Dónde estaban, hermanos, los de Gersón? A espaldas. O sea que estaban juntamente con los menores. ¿Cuántos eran los que estaban ahí con ellos? 7,500. Seguimos dando lectura. Vamos a ver qué nos dice. Verso 25. Verso 26 al 28, por favor. Hermano Pablo, ¿nos ayuda? 3:26 al 28. ¿Qué versículos, hermano? Números, capítulo 3. Va a leer desde el 25 al 28, por favor. Nos dice: a cargo de los hijos de Gersón, y en el tabernáculo del testimonio, estará el tabernáculo y la tienda, y su cubierta, y el pabellón de la puerta del tabernáculo del testimonio, y las cortinas del atrio, y el pabellón de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo, y junto al altar de alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Dice: y de Coal la familia anramítica, y la familia isarítica, y la familia embronítica, y la familia osielítica. Estas son las familias coatitas. Por las cuentas de todos los varones de un mes arriba, eran 8,600 que tenían la guarda del santuario. Bien, aquí nos dice que los de Coad eran ¿cuántos? 8,600, tenían la guarda del santuario. ¿Y en qué lugar se ubicaban? Vemos lo que dice el verso 29, dice: las familias de los hijos de Coad acampaban al lado del tabernáculo ¿de qué? ¿Cuál es el mediodía, dijimos? El sur. 8,600. Pero se fijaron que aquí no habla igual de la edad como de los de guerra. Los del pueblo, los que mencionamos, eran solamente los de guerra de 20 años para arriba. Pero aquí habla desde ¿qué? Desde un mes.
O sea que aquí fueron contados desde los recién naciditos, ¿verdad? Los bebés. Entonces vimos, de Gersón había 7,500 en el occidente, a espaldas. En el sur de Coat, 8,600. Faltan los del norte. ¿Quiénes eran los del norte? Merari, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice. Verso 33 al 35. Hermana Raquelito, ¿nos ayuda? Por favor. Números 3, 33 al 35. De Merari, la familia maalítica y la familia musítica, estas son las familias de Merari. Y los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba fueron 6,200. Y el jefe de la casa del padre de las familias de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al alquilón. ¿Cuál es el aquilón? El norte. ¿Y cuántos eran los de Merari? 6,200. O sea que de los hijos de Leví que ayudaban en este servicio, ¿cuántos eran en total? 8,600 de Coat, 7,500 de Gersón y 6,200 de Merari. En total, 22,300. 22,300 se ocupaban, pues sí, porque ¿qué iban a hacer estos hermanos? Tenían una función cada uno, ¿sí? Y ya se leyó lo que hacían los de Gersón. Los de Gersón se encargaban de mover todo lo que eran las cortinas, las cubiertas, todo el pabellón que estaba alrededor del tabernáculo, es lo que se encargaban de mover ellos. Y si seguimos leyendo todo este capítulo 3 de Números, vamos a encontrar que los de Merari movían todo lo que armaba el tabernáculo, las columnas, las maderas, las tablas, todo eso movían. ¿Y los de Coat qué les tocaba hacer? Les tocaba cargar con lo que estaba en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero no lo podían tocar. Nomás les tocaba cargarlo. Pero ¿quién desarmaba el tabernáculo, hermanos? Dice, capítulo 4 de Números, verso 5. Vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. ¿Hasta dónde dijo, hermano? Ahí, hasta ahí. Hasta allí. Vemos que le tocaba a Aarón y a sus hijos, ¿qué? Desarmar lo que era con los velos y cubrir. Aquello que iban a trasladar, ¿qué? Los de Coat. Y los de Coat entonces ya cargaban lo que ellos habían cubierto. Pero hay alguien que llevaba algo, los que eran elementos muy importantes. ¿Qué elementos serían muy importantes para la adoración a nuestro Dios? Vamos a ver qué nos dice Números 4, verso 16. Números 4, 16. A ver, hermana Jade, por favor. Números 4, 16.
Empero, al cargo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, estará el aceite de la luminaria y el perfume aromático y el presente continuo y el aceite de la unción. Él cargó de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, en el santuario y en sus vasos. ¿Se fijan? ¿El aceite de qué? Del candelero. El aceite de la unción, el perfume aromático y el presente continuo, ¿verdad? Esto es algo que era muy importante en la adoración a nuestro Dios. ¿Y quién tenía que trasladar esto? Pues nos dice aquí Eleazar, ¿verdad? Entonces, todos tenían una labor, una función, hermanos, para poderse mover en ese tabernáculo donde el Eterno se mostraba y ahí les acompañaba. Nunca dejó a su pueblo solo. Y Dios, hermanos, pues no nos deja. Nos acompaña. A veces como que nosotros somos los que nos queremos salir poquito. Pero Dios es grande en misericordia y nos está dando la oportunidad. Al pueblo de Israel, hermano, le dio la oportunidad, pero lamentablemente los que salieron de la tierra de Egipto y que no creyeron, ¿qué dice? Perecieron ahí en el desierto. Y los que nacieron ahí en el desierto, esos sí fueron los que entraron a la tierra prometida. Se tenían que entonces mover en un orden. Por eso estaban organizados de esta manera, de esta forma, y cada quien tiene que hacer una función, una labor. Entonces aquí, ¿quiénes son los de Merari? ¿A quién le toca mover las sillas, las mesas? Hay que organizarnos, ¿verdad? Unos hacen una labor, otros hacen otra función. Y entre todos somos ese tabernáculo, somos ese cuerpo espiritual. Por eso en el libro de Isaías 54 dice, ensancha el sitio de tu cabaña. No se hace escaso, que todos de alguna manera participen, pero todo como el Señor nos lo ha mostrado, en un orden. Cuando se movía la nube y se acomodaban cada quien, el arca y todo, se cubría, ¿verdad? Se cubría, lo cargaban los de Coat, pero los que iban al frente eran los sacerdotes. ¿Qué era lo que primero marchaba para que empezaran a caminar? Vamos a ver lo que dice Números 10:33. Números 10:33. Hermana Sarita, ¿nos ayuda? Números 10:33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y Josué 3:3, hermana Gabriela, por favor. Josué 3:3. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando viereis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Se fijan?
Se desarmaba todo y entonces lo primero que marchaba era ¿qué? El arca. Porque ahí en el arca era donde se manifestaba la Shekinah, la gloria de ¿quién? De nuestro Dios. En un día muy especial. Lo que se conocía como el Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Y entonces empezaban a caminar. Pero después de que caminaba el arca con los sacerdotes, los levitas, ¿quién seguía? ¿Quién seguía después en marcha? Los del sur, los de atrás. Como que no sería lógico que los de atrás, ¿verdad? Los del norte, como que no sería lógico. Ni los del sur. ¿Quiénes tendrían que ser primero? Por los que están al frente, los del oriente. ¿Y quiénes son? Judá, Zabulón y Neftalí. Vamos a ver lo que nos dice Números, capítulo 10. Verso 14 al verso 17. Hermano Gerson, ayúdenos por favor. Por eso le pusieron este nombre. Vamos a ver. Creo a eso, hay que preguntarle a su papá a ver si fue por eso. A ver. Números 10. 10, 14 al 17. Perfecto. La palabra de nuestro Dios dice: y la bandera del campo de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones, y Nazón, hijo de Aminadab, era sobre su ejército, y sobre su ejército de la tribu de los hijos de Isachar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Y después que estaba ya desarmado el tabernáculo, movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Hasta el 17, ¿verdad? Sí. Bien, sí, observamos, hermanos. Iba el arca, los sacerdotes, levitas, pero después ¿qué? Judá, Isachar y Zabulón, y después Gersón y ¿qué? Y Merari, que eran los que llevaban ¿qué? Llevaban el tabernáculo, las maderas, llevaban las telas, llevaban todo lo que era el tabernáculo. Y lo que estaba dentro del tabernáculo, ¿quién lo llevaba? Vamos a seguir, vamos a ver que después de Gersón y Merari, ¿quién seguía? Verso 18 al versículo 21. Hermana Graciela, ¿nos ayuda, por favor? Números, capítulo 10, verso 18 al 21. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de Rubén por sus escuadrones, y Elusir, hijo de Sedeur, era sobre su ejército. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Salumuel, hijo de Surizadai, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario. Entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. ¿Se fijan? Gracias, hermano. Entonces, después de los que iban al frente, los siguientes que le seguían, después de los que llevaban el tabernáculo, se levantaba ¿quién? Los del sur. Rubén, Simeón y Gad. Y después de ellos, seguían así los cuatitas con lo de interior del lugar santo y el lugar santísimo. Lo que faltaba. Y después de ellos, ¿quién seguía?
Seguimos leyendo y ahora verso 22 hasta el verso 25. A ver. Hermano Moisés, ¿nos ayuda, por favor? Después comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Efraín por sus escuadrones, y Elisama, hijo de Amiud, era sobre su ejército. Hasta el 25, hermano, por favor. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Dan por sus escuadrones, recogiendo todos los campos, y Ezer, hijo de Aminasadaí, era sobre su ejército. Bien. Entonces, seguimos leyendo hasta el verso 27, sigue mencionando, ¿verdad?, los que continúan. Entonces ya vemos que entonces los últimos en marchar no son los de atrás, los del mediodía, sino que ya aquí ya se protegen, ¿verdad? En el momento de marchar, primero era Judá, Isachar, Zabulón, luego Rubén, bueno, primero los Gersón y Merari, ¿verdad? Y luego ya después seguía Rubén, Simeón, Gad, y luego después los coatitas. Y luego después de los coatitas, Efraín, Benjamín, Manasés, y luego después Dan, Neftalí y Aser. ¿Sí? Entonces tenían un orden de cómo se movían. ¿Se veían cómo era posible esto, hermanos? Habrá razones por qué hay que recordar esta festividad de las cabañas y de los tabernáculos, hermanos. Se manifestaba el poder de Dios con el pueblo, y el pueblo pudo durante todos estos 40 años con esos movimientos aprender a confiar en Dios. Yo creo que sí, hermanos. Muchos aprendieron a confiar en Dios. Y por eso, cuando el pueblo iba a regresar de la cautividad en tiempo de Nehemías, hermanos, nos dice el libro de Nehemías en el capítulo 9. Ellos venían de aquella esclavitud de Babilonia. Y aquí Nehemías hace una de las oraciones más hermosas, recordando cómo nuestro Dios se manifestó con el pueblo, hermanos. Dice Nehemías capítulo 9, verso 19. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste en su sed. Sustentaste los 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Hermanos, todo esto se cumplió, ¿verdad? Y el pueblo pues vio
la protección, la misericordia y la bondad de nuestro Dios. ¿Por qué guardamos esta festividad, hermanos? Porque reconocemos la misericordia, la bondad, la protección de nuestro Dios. Y en esta festividad el Señor, pues yo creo que al inicio de esta festividad se nos recordó que se debe de gozar ¿quién? El niño, el huérfano, la viuda, el extranjero, todos, hermanos. La esposa con el esposo, los hijos, los nietos, los bisnietos, todos. En esta festividad, hermanos, se sacrificaban becerros. Y si vemos ahí en el libro de Números, capítulo 29, dice que se sacrificaban becerros. Y ya habrá oportunidad que ustedes con calma lean y van a ver que se sacrificaban un total de 70 becerros. ¿Por qué 70 becerros? Porque las naciones descendientes de Noé son 70. Y entonces el Señor quiere que todas las naciones participen, ¿qué? De estas bondades, de estas misericordias. Y por eso, cuando Pedro da ese mensaje, dice que nuestro Dios se agrada de toda nación, que obra justicia, que le agrada. Y entonces esta festividad, hermanos, nos incluye de cabañas a todo aquel que quiera. Por eso Zacarías 14:16 dice, todos los que quedaron de las gentes que vinieron contra Jerusalén, los que no vinieron y atacaron al pueblo, estos que quieran celebrar la fiesta de las cabañas, no vendrán sobre ellos plagas, sino que participarán de las bendiciones de nuestro Dios. Entonces, pues, hermanos, demos gracias a nuestro Dios que nos permite disfrutar de sus bendiciones y pues esperamos aquel tabernáculo real y verdadero que ha de establecerse cuando el Señor venga en su reino. Pero mientras que estamos aquí, hermanos, pues organicémonos, movámonos como confiando en nuestro Dios como se movía aquel tabernáculo. No era difícil que 2 millones de personas se movieran si se movían en su orden y cada quien colaboraba con una tarea, con una función. Si lo hacemos de esa forma, de esa manera, pues vamos a caminar hacia el Señor donde nos quiere llevar. Pues que el Señor bendiga su palabra y cada una de vuestras vidas. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Hermanos, hemos escuchado esta